con la siguiente ponencia, que antes de empezar, pues dar las gracias al Colegio Virgen del Mar por asistir a esta ponencia. Y ahora es el turno de Óscar Bermey, que fue estudiante de física en la Universidad de Valencia, estuvo aquí en la Universidad de La Laguna de SICUE un año y ahora está estudiando el máster de astrofísica en Valencia también. Ya ha venido a hablarnos pues de cómo detectar exoplanetas si eres miope. Un fuerte aplauso para él. Bueno, lo primero que quiero decir es darle las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hacer esta charla. Y como os han dicho, voy a hacer la charla que decidí titular Cómo detectar exoplanetas siendo miope. Y antes de empezar con la charla me gustaría contaros dos cositas. La primera es de qué voy a hablaros, y es que primero os hablaré un poquito de los exoplanetas y su historia, después os hablaré de los métodos que se utilizan para detectarlos, haciendo especial hincapié en uno, el de los tránsitos. En esta tercera sección os intentaré explicar el porqué de la pregunta del título, para en la cuarta ver si contamos con algunas gafas, igual que los humanos para corregir la miopía, para solucionar estos problemas. Y acabaremos con las conclusiones de la charla. La segunda cosa que quería contaros es que esta charla está basada en mi trabajo de fin de grado, que como han dicho, hice en esta misma universidad cuando estuve de SICUE, y también en el trabajo de fin de grado de Alexandra Selezneva, a la que particularmente le tengo que dar las gracias porque la mayoría de ilustraciones e imágenes que vais a ver las ha hecho ella. Ya con esto podemos empezar, y es que para aquellos que no hayáis dado todavía astrofísica en tercero, o los del instituto que venís a ver esta charla, aunque os debería sonar igual el término de exoplaneta, voy a definirlo. Exoplaneta o planeta extrasolar. Siendo que este segundo nombre la verdad es que le quita todo el misterio, porque lo podemos definir como todo planeta que orbita una estrella diferente al Sol. Este término puede ser incluso intuitivo si lo hablamos desde el punto de vista de alguien del siglo XXI, pero no lo era así antes del siglo XX, ya que teníamos que esperar a que Copérnico en el siglo XVI publicase su libro De Revolutionibus Orbium Caelestium, libro que no creo que haga falta en esta charla explicaros lo importante que fue para la historia de la física, pero que para lo que nos toca llevó a otro científico del que os insto a investigar, porque tiene una vida súper curiosa, Giordano Bruno, a especular acerca de que las otras estrellas que veíamos en el cielo eran lo mismo que el Sol, y de ser así podían tener planetas a su alrededor, siendo esta, la de Giordano Bruno, la primera vez que se mencionaba en la historia la existencia posible de exoplanetas, al menos que tengamos documentado. Por desgracia, no tendríamos mucho más avance en este término, el de los exoplanetas, debido a las limitaciones tecnológicas, hasta los últimos 2 siglos, donde, por ejemplo, en el 52, Otto Struve propuso, de forma teórica, 2 de los métodos de detección, el de velocidades radiales y tránsitos, que hablaré un poquito más adelante. También en 1960 empezaría en Estados Unidos el proyecto OZMA, comandado por Frank Drake, el mismo que publicó una fórmula que igual os suena, que es la fórmula de Drake, en este mismo proyecto, en la cual se intenta estimar las formas de vida, o sea, la cantidad de formas de vida que hay en nuestra galaxia, suponiendo, por supuesto, la existencia de exoplanetas. Pero tenemos que esperar hasta el 92, donde Wolfgang y Frail detectaron el primer exoplaneta confirmado, siendo importante esta última palabra, porque se detectó unos años antes, pero tardó más en confirmarse. Y esto sigue siendo un poquito polémico a día de hoy. Y en el 95, Major y Queloz detectaron el primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol, lo que les valió el Premio Nobel del año 2019. Con esto pasamos a hablar de los métodos de detección, de los cuales os los voy a exponer en función de menos a más exoplanetas detectados hasta el día de hoy. Hablando de uno del que igual a muchos de vosotros ya os suena, que es el de observación directa, ya que Gareb basó su charla en este método. Y como él ya habló bastante de este método, y seguramente mucho mejor de lo que lo podría hacer yo, no voy a hablar yo mucho, más allá de deciros que es el único método directo que tenemos para detectar exoplanetas. En el resto intentamos inferir su existencia, como veremos a continuación. Por ejemplo, en el método de microlensing, el cual se basa en la teoría de Einstein de las lentes gravitacionales y en concreto en la diferencia que hay en el efecto de microlente que hace una estrella sobre la estrella de fondo cuando viene aislada, que vemos que esta sería su curva, o cuando viene acompañada de un exoplaneta, lo cual nos introduce variaciones de la cual podemos inferir que esta estrella tiene un exoplaneta. O uno de los que ya he mencionado, velocidades radiales, el cual se basa en un hecho que estudiamos prácticamente en primero de carrera, que es que en el sistema estrella-planeta, la estrella no está fija, sino que orbitan realmente un centro de masa común, siendo que esta pequeña danza, como a veces se le llama, genera efecto Doppler, lo cual desplaza el espectro de la estrella entre el rojo y el azul, siendo que podemos medir estas variaciones, infiriendo así la existencia de un posible exoplaneta. Y ahora hablaré del método de los tránsitos, donde antes me gustaría enseñaros el por qué le voy a dar tanta importancia. Y es que en esta gráfica se resumen la cantidad de exoplanetas detectados por cada uno de los métodos a lo largo de la historia, siendo que, como vemos aquí, el de los tránsitos destaca y por bastante respecto al resto de métodos. ¿Y en qué se basa este método? Bueno, se basa en el hecho de que un planeta, al pasar entre la estrella y la que orbita y nosotros, que la estamos observando, nos oculta parte de su luz, produciendo que el flujo varíe de esta forma. Este sería el flujo de la estrella normal, el cual sabemos que no varía mucho durante su vida, al menos en la secuencia principal, y este sería el momento en el que el planeta está pasando por delante, lo cual llamamos tránsito.
Tránsito que podemos caracterizar en función de algunos observables, como por ejemplo el periodo, es decir, cuánto tiempo tarda el exoplaneta en volver a pasar por delante de la estrella, o la profundidad del tránsito, es decir, qué cantidad de luz nos oculta de la estrella. Este método no está ausente de condiciones para poder detectar. Por ejemplo, necesitamos que el planeta esté alineado, su plano de la órbita o de la eclíptica, con nuestro plano de observación. Es decir, que visto desde la Tierra necesitamos que el planeta pase por delante de la estrella para que se dé este efecto. O que la estrella no sea ni demasiado grande ni brillante, ni el planeta demasiado pequeño como para poder detectarlo. ¿Y de qué variación estamos hablando en porcentaje? O, como ya he dicho, de profundidad de tránsito. Pues bueno, tenemos desde el 0,03%, si hablamos de un planeta como la Tierra, alrededor de una estrella como el Sol, hasta el 2-3% para una estrella, para un planeta estilo Júpiter, orbitando una estrella de la secuencia principal. Aquí he puesto hasta el 5%, porque no me gusta pillarme los dedos, y es un caso límite para estrellas muy pequeñas tipo M. Pero estamos hablando de casos bastante raros. Y ahora surge una pregunta. ¿Hay algún otro objeto astronómico que genere curvas de luz similares a las de los tránsitos? Y la respuesta, evidentemente, es que sí, porque si no, no se estaría haciendo esta pregunta y no existiría esta sección. Ese objeto es lo que llamamos binarias eclipsantes, sistemas formados por dos estrellas que se orbitan mutuamente y cuyo plano de la órbita está alineado con nuestro plano de observación. De modo que cuando una estrella pasa por delante de la otra, se producen eclipses que se repiten en el tiempo, son periódicos como los tránsitos. Y, si recordáis la gráfica que os acabo de enseñar, esta forma se parece bastante. Lo cual a los que estudiamos exoplanetas nos molesta un poco, así que le ponemos un apodo un poco peor. Las llamamos CEBs, de estrellas binarias contaminantes, porque nos contaminan los datos, como veremos dentro de poco. ¿Y de qué profundidades estamos hablando? Bueno, estamos hablando de profundidades que pueden llegar hasta el 50%, para el caso de dos estrellas que son exactamente iguales y están perfectamente alineadas, de forma que cuando una está delante de la otra nos tapa la mitad de la luz del sistema. Pero entonces me podéis decir, bueno, es muy fácil distinguirlo. Si llega hasta el 2-3%, tenemos un exoplaneta, y si tengo valores del 15-20, pues tengo una CEB. Y sí, tendríais razón, pero no es del todo así, porque aquí es donde entran los problemas de ser miope al mirar el espacio. Y es que actualmente, para utilizar los tránsitos, lo que utilizamos son misiones espaciales, satélites en órbita, como lo fueron las misiones Kepler, K2, TESS o COROT, y lo será próximamente, en el año 2026 o 2027, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, la misión de la ESA, Plato. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, antes que explicaros la palabra, es mejor mostraroslo. Lo primero que nos enseño aquí es una foto de una sección del cielo tomada con el telescopio IAC-80, que seguro que muchos de vosotros conoceréis porque está aquí arriba en el Teide. Y el único cambio que se le ha hecho ha sido rodear en verde lo que llamamos estrella target, que es la estrella que es nuestro objetivo de estudio o en la que el satélite ha detectado la variación. Se utiliza indistintamente este término. Y a continuación os voy a mostrar cómo uno de los satélites que os he mencionado, COROT, veía esta misma sección del cielo. Y es que, como podemos ver, bueno, la verdad es que ver no se ve mucho. El target sigue rodeado en verde, eso es un punto positivo, pero las estrellas aparecen marcadas con cruces, cruces que han sido puestas a posterior. Porque si os imagináis que no están, donde en la imagen de la izquierda tenemos círculos más o menos grandes, pero bien determinados, en la imagen de la derecha tenemos nubes borrosas que se lían unas con otras o incluso serían indistinguibles del ruido de fondo. Sería como un miope, bastante miope, vería esta imagen de la izquierda. Y ese no es el único problema, es que también habréis reparado en la figura geométrica esta tan extraña que aparece alrededor del target. Eso es lo que llamamos apertura fotométrica, que es la región donde nuestro satélite puede tomar datos. Y aquí es donde radica uno de los problemas principales, porque si nos fijamos en nuestra apertura para este caso, no solo entra nuestro target, entran 3 estrellas por lo menos de forma íntegra y 2 aquí en la cola que lo hacen de forma parcial. Esos son estrellas cuyos brillos nos van a contaminar los datos. ¿Y cuál es el problema? Que nos convierte estas dos situaciones tan diferentes en completamente indistinguibles para nuestro satélite. Es decir, tenemos un caso en el que nuestra estrella target tiene un exoplaneta que produce las bajadas de brillo que detecta COROT, u otro en el que la estrella target no presenta ningún exoplaneta, sino que una de las 5 estrellas que habíamos visto era una CEB. Puede decir, pero si la CEB es muy profunda, deberíamos ser capaces de distinguirlo. Y no, porque en la apertura la detección no es homogénea. Entonces, una estrella que esté un poquito alejada y varíe mucho puede mimetizar la curva de luz del tránsito real. ¿Y qué solución tenemos a esto? Bueno, pues como los humanos nos ponemos gafas, aquí empleamos el seguimiento terrestre o ground follow-up para solucionar esta miopía. ¿Y en qué consiste? Bueno, esto es una estrategia que se utiliza en este tipo de misiones que consiste en una reobservación de los candidatos empleando telescopios terrestres que tienen mucha mayor precisión, pero también menor campo de observación. Es decir, lo que se hace es, se manda el satélite, se pone en órbita y está observando 24 horas.
y nos dice en qué estrellas ha detectado esas variaciones, lo que llamamos alarmas. Y nosotros desde la Tierra redirigimos telescopios únicamente a esas estrellas para decir si es una falsa alarma o un exoplaneta real. Y para ver cómo son estos análisis os presento dos casos distintos. El primero es el de la estrella WASP-12. Y yo sé que esta gráfica puede ser un poco intimidante, pero veréis que no tiene tanto. Lo primero es que en azul y en rojo tenemos las curvas de luz del target. Dos colores porque se hacen ajustes ligeramente distintos, pero que no vienen para el caso de la charla. Vamos a hacer como que solo tienen una. Y en el resto de colores tenemos las curvas de luz de las estrellas cercanas al target. Si nos fijamos en estas, vemos que ninguna presenta una variación significativa, son prácticamente constantes. Y sin embargo, nuestro target sí que presenta una variación con una forma muy bonita, es decir, que hemos elegido una que sea bastante representativa, de un tránsito. Y que, teniendo en cuenta que está normalizado el flujo, es decir, que estos son valores normalizados, la variación está en torno al 2%, siendo este un caso real de un análisis del tránsito del exoplaneta WASP-12b. En contraposición os presento este caso, LRC 04E25526. Este tiene un nombre un poquito peor, lo voy a llamar 5526 a partir de ahora. En este caso, el target, de nuevo en azul y en rojo, vemos que no presenta ninguna variación, es totalmente plano. Y estoy seguro que ya habéis reparado en esta estrella de fondo, la situada en negro, que presenta una variación enorme, de casi el 10%. Estamos hablando de valores un poquito más bajos, 7-8%, pero destaca por bastante. Y este es el caso de un análisis real, de una falsa alarma del satélite COROT que fue descartada mediante el seguimiento terrestre. Y para que veáis que no todo es tan sencillo como esa gráfica que os había puesto con 4 o 5 estrellas, este es el campo que se empleó para determinar esta gráfica de aquí, donde en rojo en el centro tenemos la estrella target, 5526, y el resto de estrellas en rojo son las que se emplearon para tomar esta gráfica. Las más cercanas para asegurarnos de que no había una CB, como sí que era el caso, y las más alejadas no eran por eso, sino para comparar y hacer algunos cálculos que no voy a detallar en esta charla. No me preguntéis cuál de todas las estrellas es la CB, porque cuando hice el TFG lo tenía clarísimo y ahora se me ha olvidado. Y no me acuerdo, no sé cuál de todas es, pero es una de las que está cerca. Con eso yo llego al final de la charla con la que quería hablaros un poquito de exoplanetas y de los métodos de detección y problemas que nos encontramos al detectarlos. Y también quería hacer una pequeña reflexión, y es que a poco que hayáis empezado los laboratorios de la carrera, vosotros pues todavía no, pero os habéis dado cuenta de que las cosas rara vez en el laboratorio o el observatorio son ideales. Siempre hay cosas que se rompen, días malos, aparatos que se estropean o limitaciones de este estilo. Y es nuestro trabajo como físicos y físicas buscar soluciones más o menos imaginativas para seguir haciendo física de calidad a pesar de este tipo de impedimentos. Y con eso no tengo mucho más que deciros, más allá de daros las gracias por vuestra atención, y si alguno tiene preguntas, pues estaría encantado de contestarlas. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Durante la presentación ha dicho usted que hay ocasiones en las que una estrella que no tiene un exoplaneta orbitando a su alrededor puede aparentar que sí tiene un exoplaneta por la presencia de esas CEB, ¿no? Sí. ¿Habría algún caso, solo por curiosidad, en el que una estrella que sí tiene un exoplaneta haya alguna posibilidad de que debido a la presencia de algunas estrellas en su cercanía enmascare esta estrella de tal manera que parezca que no esté ese exoplaneta? Podría ser si solo nos ciñésemos al primer resultado, pero pasaría al revés. Detectaríamos seguro la variación debido a una CEB o al exoplaneta, cualquiera de las dos la detectaría el target, o sea, el COROT, por ejemplo, en este caso, o Plato en un futuro, y al hacer el seguimiento tendríamos en las gráficas estas que hemos visto aquí, pues tendríamos las dos variaciones. Veríamos esta y también veríamos esta, porque con los telescopios terrestres sí que se puede llegar a ese nivel de claridad. Sí que podríamos tener las dos combinadas, pero sería un caso raro. Ahí podría pasar, lo que sí podría pasar es que el satélite lo descarte porque la variación es de más del 5%. Pero, vamos, sería un caso bastante raro. Yo no conozco ninguno así. Hola, muchas gracias. Para el seguimiento terrestre, ¿qué tipo de telescopios utilizan? Buena pregunta. La verdad es que voy a hablar de Plato, en este caso, porque hay muchas misiones, muchos seguimientos terrestres y se pueden organizar de diferentes formas. Pero, por ejemplo, para Plato se utilizan todo tipo de telescopios. Todo tipo. De hecho, se está montando una red global que, si vosotros tenéis un telescopio capaz de hacer fotometría, lo típico que todos tenemos en casa, podríais participar en la red. O sea, no digo vosotros porque eso sería raro, pero, por ejemplo, si conocéis alguna asociación astronómica, os podéis apuntar y simplemente os pasarían las coordenadas y cuándo observar, y después
se utilizarían este tipo de programas, lo tendríais que hacer vosotros, y enviárselo a la ESA. Y decir, oye, mira, pues te he confirmado este exoplaneta o no. Yo me he dado cuenta de que es una falsa alarma. Y es un esfuerzo que se está haciendo, al menos en Plato. Luego, en otro tipo de misiones se han organizado de otras formas, ya con telescopios fijos y demás. Pero la ESA lo está organizando así para las misiones futuras. Otra preguntita es más curiosidad, quizás no tal, pero claro, has mencionado varias misiones que ya se han lanzado y Plato, que es la misión futura. ¿Cuál sería la principal diferencia, supongo mejora de Plato con respecto a las anteriores? Pues mira, he mencionado varias. Por ejemplo, Kepler y K2 son el mismo satélite. Lo que pasa es que la única diferencia es que cuando era Kepler tenía el giroscopio activo, luego se le rompió y claro, como el satélite está en el cielo, o sea, está literalmente dando vueltas, nadie se va a subir a repararlo. Entonces se quedó fijo y solo podía ver una sección del cielo constante, no podía girar. Entonces, eso es lo que se llama K2. En ese caso es el mismo. Pero de los que he mencionado, creo que ninguno sigue en activo. Korot, por lo menos, seguro que no. Porque se subió, estuvo 15 o 20 años, su vida útil, murió y ya nadie lo va a reparar. Sigue ahí dando vueltas. Entonces, creo que activos ahora, TESS sigue, pero el resto ya no. Muchas gracias por la charla. Igual es un poco rizar el rizo, pero ¿podrías distinguir, o sea, se descartan el caso de cúmulos de asteroides que viajen cerquita entre sí? Sí, por un evento, que es lo que nos hace las CBs contaminantes y eso no, que es la periodicidad. O sea, un cúmulo no sería periódico. Igual puede pasar, o puede pasar de una nube de polvo en ese momento por delante de la estrella y producirte una bajada de brillo, pero no la volverías a observar. Ya sería mala suerte que la observases 2 o 3 veces seguidas. Claro, o sea, yo quería tirar por ahí en el sentido de si es un cinturón, por ejemplo, de asteroides que, pues, a lo mejor no es como una línea de flujo constante, sino que va o tiene algún cachito. Vale, había entendido mal. Entonces el problema sería que las bajadas de brillo serían muy pocas. Un cinturón de asteroides no sería capaz de producirte una bajada de brillo detectable. O sea, un planeta como la Tierra nos produce una bajada de brillo de 0,03 y ese es uno de nuestros límites actuales para detectar. O sea, con los nuevos satélites se podrán detectar brillos más bajos. Pero, vamos, un cinturón de asteroides al tener huecos y demás produciría bajadas muy poco uniformes, supongo yo. O sea, no sería esta tan bien que tú tienes aquí cuando entra la primera parte del planeta, aquí es cuando ya el planeta está totalmente dentro y aquí al revés. Por eso se produce esta forma como de cuenco tan bien determinada. Vale, gracias.